Bienvenidos a nuestro programa Signos Vitales. Vamos a hablar, sacado del texto de Juan capítulo 6, del verso 1 al 14, un tema sobre capitalismo, socialismo o cristianismo. Es muy interesante mirar eso desde el punto de vista de Jesús con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Les voy a repetir el texto bíblico en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Y voy a leer, dice que le seguía a Jesús una gran multitud en el verso 2, porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó, y allí hablaba con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta famosa pues del pueblo hebreo. Cuando Jesús alzó los ojos y vio a esa gran multitud, le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Eso decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Bueno, permítame tipificar el capitalismo desde el personaje de Felipe. Felipe, ante el problema de alimentar a tanta gente que estaba escuchando a Jesús, él no tuvo sino una sola opción, y fue pensar en cuánto dinero, materialismo, capitalismo, se necesita para alimentar semejante cantidad de gente. Entonces lo interesante allí es que dice que 200 denarios, dice el verso 7, no bastarían. Y 200 denarios es todo un capital. Pensemos más o menos en las proporciones del siglo XXI. Un denario era el sueldo de un obrero en un día de trabajo. Entonces 200 denarios equivalen al sueldo de un obrero durante 200 días. Eso equivale pues casi que al sueldo de un obrero durante un año. Imagínese usted comprar en pan semejante cantidad de dinero. Entonces Felipe, frente al problema que Jesús plantea, tiene una respuesta, permítame decirlo, materialista, capitalista. Felipe, ¿qué vamos a hacer para que coman estos? 200 denarios, maestro, no bastarían. Ahora a eso se le añade un problema logístico, y es ¿dónde vamos a conseguir nosotros que nos vendan tanta cantidad de dinero en pan? Entonces Jesús dice el texto que estaba viendo allí a Andrés, hermano de Simón Pedro, y Jesús le dijo a Andrés: bueno, Andrés, ¿cómo solucionaste el problema? Y Andrés dijo: bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Yo pienso que Andrés da una respuesta un poco más socialista. Andrés no mira el dinero para solucionar el problema, pero enfoca diciendo: bueno, aquí hay un muchacho con algo, pero ese algo es insuficiente ante tanto problema, ante tanta necesidad. Permítame comparar a Andrés con lo que es el socialismo, ¿no? Es la solución a los problemas del pueblo, pero siempre la necesidad va a ser mayor que la capacidad que tiene el socialismo para solucionar y responder a los problemas. Felipe hace un enfoque materialista y Andrés hace un enfoque socialista del problema. Aquí hay un muchacho con algo. Entonces miremos ahora la respuesta ante el problema que plantea Jesús. Y eso es lo interesante en esta reflexión, amable visitante, buscador de verdades. Entonces el verso 10 dice: Jesús dijo: hagan sentar a la gente. Había mucha hierba en ese lugar. Se recostaron más o menos un número calculado de 5,000 varones.
Bueno, se contaban posiblemente en ese tiempo por cabeza de familia. Entonces el varón era la cabeza de familia, muy distinto a lo de ahora, ¿no? Que hay mujeres cabeza de familia. Entonces se supone que la población beneficiada, el universo que iba a recibir ese milagro, era más o menos, si eran 5.000 los varones, eran más o menos unas 12.000 personas. Verso 11. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos en los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muy bien. Desde la perspectiva materialista, Felipe dice, bueno, 200 denarios no alcanzan. Desde la perspectiva de la posible solución solidaria, Andrés dice, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero es muy poco para tanta necesidad. Pero, y es aquí donde yo quiero sacar la gran lección en esta reflexión, desde el punto de vista de Jesús, Jesús en el verso 11 dice, hagan sentar a la gente que lo poco que se tiene, 5 panes y 2 peces, con la bendición es suficiente para solucionar el problema. Aquí está la gran lección. Lo poco con la bendición de Dios es suficiente. Lo poco en las manos de Jesús es mucho más que grandes cantidades sin la bendición de Dios. Y esa es la lección. Yo pienso que los sistemas que se han inventado los hombres para solucionar tantas dificultades que tiene la sociedad son insuficientes porque le hemos dado la espalda al que tiene de verdad la solución. En el verso 6 de ese texto dice que Jesús puso a sus discípulos frente a ese problema de alimentar 12.000 personas. Dice el 6, pero Él sabía lo que iba a hacer. Grandes lecciones podríamos sacar en esta reflexión. Es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin ella. Y la segunda gran lección, que es en el verso 14, la gente dice, este es el profeta que está esperando el mundo que venga. Y fueron a él para prenderlo y hacerlo rey. Y él se escapó al monte solo. Pues bien, Felipes capitalistas, Andrés socialistas, frente a Jesús, tenemos una respuesta para las grandes necesidades de nuestra sociedad. Que el Señor nos haga entender en este pasaje que lo poco con su bendición es suficiente. Es mejor lo poco en sus manos que lo mucho en las nuestras. Que el Señor los bendiga y si no regresa como prometió, aquí nos encontraremos mañana. Bendiciones.